Por favor, Francisco, Daniel, ayúdame con esta diapositiva, si fueras tan amable. Con mucho gusto. Importancia de la comunicación. Virginia Satir compara el proceso de la comunicación con una gran sombría que abarca e influye todo lo que acontece entre dos personas. Considera que una vez que el individuo llega al mundo de la comunicación, resulta ser el factor más importante que determina el tipo de relación interpersonal que se vaya a tener con los demás. Excelente. Entonces, vemos aquí lo que nos dice nuestro colega, que la comunicación es lo más importante para las relaciones. Y acuérdense que en una organización de eso estamos hablando, de la generación de relaciones interpersonales para que en un equipo logremos cumplir objetivos organizacionales. La comunicación tiene importancia por diversos factores. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar que cada percepción individual de las personas de las organizaciones tiende a ser diferente. No todo el mundo tiene la misma percepción de las cosas. Entonces, por eso es importante comunicarse estos puntos de vista. La comunicación electrónica tiende a ser muy fría, sobre todo cuando en una organización nosotros hacemos comunicación con grupos sociales que no son necesariamente de nuestra cultura, ¿verdad, Arlet? Por ejemplo, cuando nos comunicamos, no sé si a ti te toca comunicarte con gente en el extranjero, ¿te ha tocado? ¿Sí? Y cuando hacemos un correo aquí en Sí, Guatemala, por ejemplo, es buenas tardes, es un gusto saludarle, es mi privilegio el poder establecer una comunicación con usted. Luego de mi corto saludo paso a lo siguiente. Así son los correos electrónicos del Chapín. Y cuando son de respuesta de un gringo, Arlet, ¿sabes tú cómo funcionan esos correos? sí, de hecho me ha tocado que mando correos y todo y yo doy mis saludos, mi despedida, me identifico y todo y ellos hasta con palabras acortadas me contestan, así como que fuera algo muy normal para ellos. Es totalmente distinta la comunicación y es como que van al grano, no están dándole vueltas al asunto, solo pásame los datos, necesita esto y ya. Y así. Entonces al principio era así como, sentía como pesado la comunicación, a la forma de comunicarse de ellos, pero después como que me fui acostumbrando y ya no es así. Mm, interesante. Entonces ahí vemos eso, ¿verdad? Vemos que la respuesta de un gringo, por ejemplo, puede ser hi, yes, thanks, Julio. Eso es todo lo que ponen. ¿Estamos de acuerdo? Algunos ni thanks ponen, ¿verdad? De gracias, sino que sencillamente, hola, no. Atentamente, Julio. Y ya. Entonces, en ese sentido, la comunicación electrónica es muy variada dependiendo del grupo social al que se esté comunicando uno. Por otro lado, tenemos el tema generacional. Tenemos 5 generaciones, hasta 5 generaciones trabajando juntas. La generación más antigua, la generación perdida se le llama, estamos hablando de las personas que tienen fecha de nacimiento antes de 1940, que hay gente trabajando con esas edades, gente de la generación llamada baby boomers, que son de los 40 a los 70 más o menos. Luego están los generación X, que somos los que nacimos en los 70s hasta los 80s. Luego están ustedes, los que nacieron entre los 90s y los 2000, que la mayoría de ustedes han de ser millennials, porque tienen cara de patojo, diría mi secretaria del Salvador, ¿verdad? Luego están los centennials, que son los muchachitos de 22 años para abajo, que ya están trabajando. Entonces estamos en una temporada bien interesante en términos de la comunicación de generaciones, porque resulta que no nos comunicamos igual. Ninguno en estas generaciones nos comunicamos igual. Algunos dan más valor a la parte escrita por su brevedad, otros dan más valor a la parte de cara a cara. Por ejemplo, los centennials, ellos valoran mucho la comunicación que es cara a cara, lo mismo que los más grandes. Nosotros los X valoramos mucho la parte de comunicación electrónica porque es más práctica, ¿verdad? Ustedes los millennials no les gusta hablar por teléfono, no sé si me equivoco.
¿verdad? Pero eso dicen los estudios, que no les gusta hablar por teléfono, porque prefieren aprovechar ese tiempo de respuesta tan bonito que hay entre que yo leo un mensaje y me tomo un día entero para dejarlo listo para poder dar la respuesta correcta, ¿verdad? Porque así no hay presión. En cambio, en la comunicación, si agarro el teléfono y, por ejemplo, a ver, Diana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, fíjate que yo le estreso, ¿cierto, Diana? ¿Verdad que se estresa uno con las llamadas telefónicas? Va. Entonces eso también es algo que sucede por las diferencias generacionales. Ese es el tema de las diferencias generacionales. Entonces nos enfrentamos a eso, que es muy, muy, muy interesante cuando pues en el ambiente laboral se va dando. ¿Ok? Luego tenemos que la actitud de las personas no siempre es la misma, no siempre es la adecuada, inclusive. A veces esa actitud hace que nosotros nos enfrentemos a personajes que son muy difíciles de manejar en las organizaciones, porque tienen una actitud así como nos estamos imaginando ahorita a la mayoría de nosotros. A ver, piensa en esa persona que tiene mala actitud y que a usted le gustaría que el día lunes ya no llegara a la oficina. A ver, piensa en eso. Ahorita le está picando la oreja a esa persona. Esa persona que tiene mala actitud, ¿verdad? Bueno, eso hace que la comunicación sea distinta. Con esa persona la comunicación es distinta por su tema de actitud. Porque trato de que la comunicación sea así como muy directa, así como con los gringos, ¿verdad? Arlette, ¿verdad que ya me apagaste la cámara otra vez? Entonces, la actitud es muy, muy, muy importante en ese tema, ¿verdad? La comunicación cambia cuando la actitud no es la misma que nosotros esperamos. Es un tema de expectativas. Hay un exceso de información inútil. Miren qué interesante. Hay un exceso de información inútil. O sea, esa información que está ahí es excesiva y no me sirve para nada. ¿Ok? Esa cantidad de información existe, está ahí, y yo no la voy a utilizar para algo que me va a servir en términos de negocio. Me sucedió hace poquito, estaba hablando con una persona con quien hago negocios y es una persona un poco mayor que yo, no, tal vez no un poco, es mayor que yo, y pues a la señora, cuando uno habla con ella, se pone a divagar. ¿Saben qué es divagar? A ver, Arlette, ¿qué es divagar? ¿Qué entendemos por divagar? Que empieza a darle vueltas al asunto, como decimos coloquialmente. Cabalito, mira, eso es. Entonces empieza a divagar y empieza a dar información que nada que ver. Y es que fíjese que lo que pasa es que, ay, mira, hay un carro parqueado enfrente que tiene unas placas de Texas, y fíjese que había otro carro que ahora ya no está, y fíjese que el hermano. Y se puso a contarme un montón de cosas en esa charla. Era para hacer una llamada de 10 minutos y habló 1 hora. Y yo ya estaba que me jalaba el pelo, así, textual. Estaba que me jalaba el pelo porque ese día lo tenía súper ocupado. Entonces, me estaba dando información inútil. Realmente me estaba dando información inútil. Por supuesto, uno tiene que ser respetuoso, no solo por el hecho de la edad, sino por el hecho de que era una dama. Entonces, pues ni modo, yo estaba muy atentamente escuchándole, pero por dentro yo estaba jalándome el pelo. Textualmente me estaba jalando. Bueno, entonces, hay información que es inútil, que a veces no sirve para los objetivos que tenemos en términos de la comunicación organizacional. Por otro lado está el estrés. A ver, levánteme la mano digital. ¿Quiénes cambian su estilo de comunicación, su forma de comunicarse cuando están bajo estrés? Ténganlo por seguro que yo la cambio. 10, uy, ahí empiezan a levantarse las manitas, ¿eh? Ahí está. Híjole, casi todos. Grisbeli, tú siempre mantienes así la paz mental, siempre mantienes tranquilidad, siempre estás fresh cuando te estás estresada. Trato, la verdad, porque soy muy impulsiva y al decir palabras pues puedo ofender a las personas. Oh, o sea que tú utilizas mucho el autocontrol, te felicito. Jorge igual, él mantiene el coolness, dicen los gringos, ¿verdad? Él mantiene su tranquilidad, su paz. Bueno, yo sí había levantado la mano, perdón. Sí, sí la había levantado. Sí. Yo sin estrés.
Va, y de ahí casi la mayoría, casi todos me la levantaron. Muy bien, ya pueden bajar sus manitas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando estamos bajo estrés, que es casi todo el tiempo en la oficina, nuestro modelo de comunicación va cambiando. Entonces es más directo, es más, no me molesten, es más, no me quiten el tiempo con, ay, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte. Es un verdadero privilegio el poder estrechar tu mano en la mañana de hoy para poder desearte que tengas un lindo día. Aquí hay un violín. No, así no queremos la comunicación cuando estamos estresados. La queremos rápida, la queremos al grano, queremos que nos digan, ¿qué pasó? Sí, va, dale. Y hasta hacemos la manito así, ¿va? Y esto da un mensaje, ¿se acuerdan? Esto da un mensaje. Bueno. La comunicación en el tema de manejo de conflictos también es imprescindible, es innegable la necesidad de comunicarse en el manejo de conflictos. Si dijo o no dijo algo adecuada o inadecuadamente, afecta la forma en la que se resuelve un conflicto, sin lugar a dudas. Y finalmente, la comunicación impacta en cambios, sobre todo cuando no han sido comunicados oportunamente. ¿Okay? Entonces ahí vemos la importancia básica de la comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación a nivel de organización y cultura? La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, entre las personas, y entre la organización y su medio. ¿Ok? O sea, entre las personas y entre la organización y el medio. Son esas dos partes lo que conforma la comunicación organizacional. Ahora, ¿qué tipo de mensaje? Ya lo veremos. Pero aquí hay otro dibujito, ¿verdad? Suena chiflado, dice, pero ¿y qué tal si nos comunicamos con los empleados? Ya les decía hace un rato, a veces los cambios ni siquiera se los comunican a la gente. A veces usted llega a la oficina y de repente, chiqui, ¿por qué está pintada de otro color? No sé si alguna vez le pasó. O de repente, ¿y esto? ¿Y esto? Miren, aquí están los nuevos procesos. O mire, aquí está su nuevo jefe. ¿Verdad? O mire, ahora usted va a estar en esta nueva área. O ya no va a hacer esto. ¿Y por qué? O sea, y es en un segundo que le cambian a uno las condiciones, ¿verdad? Entonces, es importante comunicarse. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué tipo de mensajes son esos que se intercambian entre las personas y la organización y su medio? Pues de todo tipo de mensajes, absolutamente todo. Si hice o no hice, si dije o no dije, acuérdense de ese paradigma. Yo no, ¿cómo era algo? No puedo dejar, yo no puedo no comunicar, no puedo no comunicar. Veo manitas levantadas de Gabriela y Anabeli. ¿Tienen alguna preguntita o solo se les quedó arriba la Yo mano? siento que se me quedó arriba. Ningún problema, ningún problema. Entonces todo tiene una importancia relacionada a la comunicación que tiene que ver con que está presente en toda actividad de la empresa. Y cuando digo toda actividad, hablo, por ejemplo, de los procesos como la planificación, la organización, el control, que se acuerdan ustedes que son parte del proceso administrativo. ¿Se recuerdan de eso? Eso se lo dieron en la primera clase de administración 1 hace yo no sé cuántos años en su carrera, ¿verdad? Los administradores. A los contadores públicos y auditores no sé si se los dieron, pero eso es básico en la administración, ¿verdad? Planificación, organización y control, junto con otro par de elementos, forman el proceso administrativo. Todo esto no puede funcionar sin comunicación. Entonces, como todo esto se hace a través de personas, la importancia radica en eso, en que las personas se tienen que comunicar para que se logren ejecutar de manera adecuada los temas de la gestión de las organizaciones. Lo que es cierto es que no siempre las cosas nos las piden claras, o no siempre nosotros pedimos las cosas claras, o no siempre pedimos retroalimentación. A veces nos quedamos con la duda, por la pena. ¿Qué van a decir? ¿Recuerdan? Ay, no, qué pena. Van a decir que yo a cada rato pregunto, pero resulta que usted y todos los demás no entendieron. ¿Les ha pasado eso? Que de repente terminan una reunión con el jefe y se voltean y vos lo entendiste. No, y vos tampoco, man. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, preguntémosle ahí
Luz tal vez sea Savage. Luz, ¿usted entendió? No, yo tampoco entendí. Y al final nadie entendió. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde hay que practicar ese proceso de comunicación completo. Hay que tener una retroalimentación adecuada. Por ejemplo, miren este otro chistecito, ¿verdad? Le dice el jefe, deberías leer tus mails más a menudo. Hace 3 semanas que te despedí. ¡Hala, qué bárbaro a usted! Para principiar, así no se despide alguien, ¿verdad? No se hace por correo electrónico. Ahí llevamos un error. Llevamos el primer error de todo esto. Y el segundo es que mi muchachito lleva 3 semanas de no llegar el correo que le mandó el jefe. Se podrán ustedes imaginar qué barbaridad. Pero bueno, ese es un chistecito, pero pasa. Ahí es donde se ve esa importancia de la comunicación. Ahora, existen barreras en la comunicación. ¿Qué tipo de barreras han visto ustedes en las empresas, mis estimados? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Qué tipo de barreras han visto? Quisiera escucharlos. A ver, José Carlos, el ruido. A ver, contanos un poquito. Abrite un micrófono y contame. ¿Cómo el ruido es una barrera de comunicación? Bueno, en mi caso, ahorita están como construyendo, bueno, están renovando unas áreas, entonces el ruido, digamos que sí llega mucho al piso en donde yo estoy, entonces a veces adicional al ruido de donde yo me ubico, porque también hay personas que conversan mucho donde yo estoy, a veces cuesta un poquito cuando hacemos llamadas virtuales o tenemos reuniones, que cuesta un poquito escuchar bien o con claridad, que es lo que es, pues, al Sí, menos en claro. capacitaciones, por ejemplo, sí tenía un poquito de problema en entender qué es lo que están tratando de decir, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, José Carlos. A veces uno quiere un pequeño espacio de silencio para concentrarse. ¿Estamos de acuerdo? Uno necesita concentrarse y a veces ese ruido no nos deja a nosotros obtener ese pequeño mínimo espacio para concentrarnos. También nos dice por ahí en Natalie el tiempo, información dada por terceras personas. A ver, cuéntanos, ¿cómo puede ser esto una barrera, Natalie? Ayúdanos, por favor. Pues pienso que muchas veces la información es dada de una manera correcta cuando no se habla de frente con la persona. Por ejemplo, que por decir, mi jefe tiene muy poco tiempo, entonces le dice a su secretaria, mire, dígale a fulanito que tiene que hacer tal y tal cosa y no sé qué. Entonces, la secretaria, digamos, ya no trae información como el jefe la pensó, ¿verdad? Entonces, muchas veces por tiempo ya no, ¿verdad? Solo se dice, mire, dígale, ¿verdad? Entonces, eso ya no es una comunicación directa. Excelente, muy bien, Natalie. Es jugar el teléfono descompuesto, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Anielka, por favor, cuéntanos, ¿qué tienes en mente? Gracias, doctor. Buenos días. Bueno, yo considero o de repente pienso que una mala actitud puede ser una barrera de comunicación porque la persona no escucha, oye la instrucción, pero no la atiende, ¿verdad? Entonces podría ser una barrera de comunicación. Oye, pero no escucha. O sea, está escuchando para contestar y no para comprender, ¿verdad, Anielka? Exactamente. Así es, Eso doctor. es parte del proceso de comunicación asertiva, que no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero esa es la asertividad en la comunicación. Escuchar para comprender y luego contestar. Yo recuerdo que tenía un cliente hace bastante, no, un cliente, no, un proveedor hace bastante tiempo, que yo venía y de repente le decía, mira, fíjate que estoy pensando que quiero esto, esto, esto y esto. Y se me quedaba viendo, fíjense ustedes. Así como un silencio que llegaba hasta a ser incómodo a veces. Ya te entendí. O sea que vos querés ta, y cabal, usted lo que yo le había dicho. Entonces él se tomaba un tiempo para entender lo que yo le había dicho. Y miren, con él me encantaba trabajar por eso. No porque se quedaba callado en silencios incómodos, sino porque de verdad me entendía. Hacía el esfuerzo por entenderme y sí me entendía. Fíjense qué interesante. Nos dice Luz Montiel, y con esto voy a terminar la línea de pensamiento para el tema de barreras. Cuando se está en modalidad de teletrabajo, la conexión puede afectar. Ese es un punto interesante, Luz.
¿Qué más te afecta cuando estás en teletrabajo a la hora de comunicar? Uno es la conexión, pero ¿qué más cosas has visto a ti que te han afectado? Pues también puede ser la falta de los programas necesarios, los equipos, contenido que a veces no lo tenemos en nuestras casas, sino que está todo en la oficina y tenemos que pedir que no lo mande, nosotros descargarlos y se va perdiendo tiempo en eso. Muy bien. La parte de infraestructura, esa es una cosa que nos puede afectar, pero hay otras cosas, fíjate, yo te voy a contar mi experiencia. Hace un rato, por ejemplo, estaba yo dando clase y pasó el señor de la chatarra, no sé si lo escucharon, espero que no, ¿verdad? Chatarra, chatarra, y que no sé qué, y gritan, y la bocinota, y pasó enfrente, y yo me saca de quicio tanto ruido que pasa enfrente de la casa, pero no lo puedo evitar, es la vía pública. Y eso me afecta cuando estoy en teletrabajo. A veces yo estoy, por ejemplo, muy concentrado en una reunión y pasa el de o hay una señora que vende tacos y chuchitos. Ay, Dios. Y las vocecitas que le ponen a las grabaciones, ¿verdad? Y uno empieza a oír tacos y chuchitos y entre que me da hambre y que quiero que se vaya porque me está interrumpiendo. Pero es un problema en el teletrabajo, el ruido, que ya nos lo hacía ver por ahí uno de nuestros colegas. Es un problema. Es un problema, por ejemplo, nosotros queremos mucho a nuestra familia, estamos de acuerdo, pero la familia también es un problema. Es un problema porque estamos trabajando y a veces, ay, mija, mira, ¿por qué no me ayudas a hacer el almuerzo? Te pasas todo el día ahí sentada, viendo la computadora. Mija, pero por Dios, ¿por qué no me ayudas? No sé si les ha pasado a las petojas, por ejemplo, o a los caballeros, mija, aunque se anda por las tortillas o algo. Estamos de acuerdo, creen que uno está sentado viendo series de televisión en la computadora y de repente uno está hablando con el jefe o está en una reunión muy importante con un cliente. ¿Se entiende? Esas son barreras importantes. Yo les voy a contar una barrera. Fíjense este video que me encontré por ahí. A ver qué les parece este video. Si ustedes me logran decir a ciencia cierta qué dice el caballero del video, yo les ofrezco por lo menos un punto en el final y a los de la clase del doctor Paz también. O sea, yo le hablo al doctor Paz para que se lo dé. A ver si le entienden a esta persona. Yo mi casa la tengo ahí, así que no sé, también creo que me va a afectar. Sí. Atención. ¿Puede decir unas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? ¿La señora? Yo solo le entendí buen día y preocupado, fíjense ustedes. Pero de ahí no sé qué está diciendo. Evidentemente él tiene un problema del habla, supongo yo. Se lo voy a poner otra vez solo para ver si de verdad le captamos. Yo mi casa la tengo ahí, así que no sé, también creo que me va a afectar. Sí. ¿Puede decir unas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? ¿La señora? A saber qué dijo, ¿verdad ustedes? No tengo ni idea. Y esa es una barrera de comunicación, el no entenderlo. Yo no sé qué le entendió el periodista, honestamente, o si le entendió algo, no lo sé. Pero yo por lo menos no lo entendí. Y si yo tuviera un cliente, por ejemplo, que me habla así, yo no sabría qué hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la señora esta que les conté con la que tengo unos negocios? Yo le decía, pero mire, disculpe, pero no le entiendo. Es que estoy siendo clara, me dice. Es que no le entiendo, le decía, de verdad no le entendía lo que quería. ¿Me voy a entender con ustedes? ¿Verdad? Es complejo el tema de la comunicación. Entonces, ¿por qué se dan estas barreras? Fíjense por qué se dan las barreras. Ay, miren al bebé de Florcita. Hola, nene. Ahí está el nene, ¿eh? Tan lindo el nene. Va. Pues entonces, ¿por qué existen las barreras de comunicación? Primero, oímos lo que esperamos oír. Hay un dicho que dice, si usted martiva, todo le va a ver cara de clavo. ¿Ok? O sea, yo escucho lo que espero escuchar. A veces yo hago una cosa que se llama escucha selectiva.
escucho lo que yo quiero escuchar. Lo demás no, lo demás lo ignoro. Inclusive hay un estudio, fíjense qué interesante, no me acuerdo de qué universidad, me van a disculpar, hay un estudio en el que en una lectura se le ponía a la gente cierto material que iba acorde a sus criterios personales, por ejemplo, a sus criterios religiosos, a sus criterios sociales, a sus criterios de orientación económica, ¿verdad? Y de repente a la mitad del texto le incluían otro texto que era contrario a estas ideas. Entonces, lo que hacían con estos personajes que estaban siendo evaluados es que los filmaban. Cuando llegaban a esa frase, paraban la lectura. Fíjense ustedes, porque es que eso no va de acuerdo a mí, eso no me gusta. Entonces, había un rechazo y se les notaba en todo el aspecto físico, en todo el lenguaje corporal se les notaba ese rechazo. Algunas personas hasta cerraban los libros y los dejaban, porque no, eso yo no quiero leer. ¿Se entiende? Entonces yo escucho lo que espero oír. Tenemos posiciones diferentes, tenemos puntos de vista diferentes. Entonces estos puntos de vista hacen que yo de repente no pueda entender al otro. Me cuesta entenderlo porque yo lo veo distinto. Es que, pero ¿por qué no te vas de viaje todos los meses? Si tan fácil que es agarrar un avión, para no aburrirte, un día te vas, no sé, a Colombia, otro mes te vas a México, otro mes te vas a Italia. Hay unos cruceros lindos que salen de Barcelona, te puedes ir a Barcelona, te vas luego a Córcega, en Francia, y luego te vas a un puerto que ancla en Italia, que está bien cerquita de Pisa, de Roma. Mira, buenísimo, hasta Florencia puede ir. ¿Para qué no haces eso todos los meses? Así te desestresas, ¿verdad? Sí, pero es que esto es desde la perspectiva de que tengo la plata para hacerlo y tengo el tiempo para hacerlo. Claro. Pero ¿y si no? No, pues no. Pero vos me estás diciendo que estás estresado y te estoy dando la solución. ¿Se entiende? O sea, si hay distintas posiciones, de repente no nos vamos a entender del todo, ¿verdad? Yo recuerdo que hace poco un amigo me contaba que terminó con la novia, muy triste estaba. Terminó con la novia de 3 años de estar con ella. Y le digo yo, mira, ¿y qué pasó? Si ustedes tan chulos que se veían. Es que lo que pasa, me dice, lo que pasa es que ella quería que yo a mediodía me saliera de mi trabajo y me fuera a estar con ella toda la tarde, porque es que ella sí lo puede hacer. Y no quería que viajara, y él le acababan de dar un puestazo en una empresa donde le tocaba irse semanas enteras de gira, y tuvo un viaje a República Dominicana, y él está feliz porque estuvo, pero una reunión pero espectacular, y la novia enojadísima porque no pudo estar el fin de semana con ella para ir al cine. Y le dijo, bueno, pues escoges el viaje o yo. Y entonces él decía, pero, o sea, no, son posiciones distintas. ¿Se entiende? Va. Evaluamos la fuente. Esto se da mucho también con el ejemplo este que les conté de los personajes que estaban leyendo un tema y de repente llega el punto donde esto yo no estoy de acuerdo, entonces esta fuente no es la correcta. O de repente leen algo en la prensa, pero ¿quién lo escribe? Lo escribe fulana de tal. Ay, esta señora seguía quejando, solo cosas escribe, pues nada que ver. Entonces yo me bloqueo. Y les cuento que hablar con personas que piensan distinto a nosotros es de lo más enriquecedor que hay. Conocer el punto de vista distinto hace que yo aprenda de esta persona. Por lo menos es lo que yo les recomiendo cuando tenga oportunidad. No para pelearse, es para entender. ¿Por qué será que esta persona defiende este punto de vista? Recuerdo, ¿se acuerdan que les he contado del colega con el que yo estuve estudiando fuera? Daud se llama mi amigo. Daud vivió en la época de la Unión Soviética. Entonces un día, me recuerdo yo, estábamos un domingo platicando, un día de descanso, y entonces le digo, mira vos, ¿cómo era el comunismo? Contame un poquito del comunismo. Y yo habiendo vivido toda mi vida, ¿verdad?, en el ambiente capitalista. Pero me daba curiosidad, contame cómo era el comunismo, vos. Me decía, mira, y se ponía él con un aspecto nostálgico, y me decía, mira, antes, si vos tenías, por ejemplo, dolor de estómago, me decía,
Algo sencillo. Salías a la calle y cualquiera te ayudaba. Solo decías esta palabra, no me acuerdo cómo era en ruso. Solo decías tal cosa, que eso significa ayuda. Y cualquiera te tomaba el brazo y te llevaba al hospital. Porque todos los servicios eran gratuitos y buenos. Ahora me dice, nadie te ayuda. Todos hacen algo solo si hay dinero de por medio. Y hay mafias y hay cosas muy negativas. Y eso es lo que pasa con el capitalismo, me decía él. Entonces yo decía, hola, pero nosotros allá no sé si de verdad sea así o no. Nunca lo había pensado, nunca había comparado. Pero él lo veía desde otra perspectiva totalmente diferente a la mía. Entonces a mí me tocó aprender con él. Llego un día y voy a un monasterio musulmán, tocó la puerta y sale un señor y me dice, buenas. Yo, buenas, ¿y aquí qué onda, verdad? Pues aquí somos musulmanes, ¿verdad? Ah, pues cuénteme cómo son los musulmanes. Vean aquí interesante ustedes. Vean aquí interesante estar hablando con alguien que tiene una fe distinta, y cuando salí me di cuenta que es una fe muy parecida a la nuestra. Me dice él de entrada, el Islam es una religión basada en el amor. No, hombre, ¿cómo hace eso? Le digo, si mire todas las cosas que se ven en las noticias. ¿En qué noticias lo dice? ¿En las de América o en las nuestras? Oh, dije yo, eso sí me dolió, porque tenía razón. Nuevamente, él evalúa la fuente. Ya vieron ese otro tema, ¿verdad? Él evalúa la fuente. Pues no, aquí nosotros, mire, imagínate, me dice que nosotros no fuéramos una religión de amor, ¿cómo nos podríamos haber fusionado con culturas religiosas desde Medio Oriente hasta el Asia? Y así es como funcionan ellos. O sea, su religión se fusionaba con la religión local. No llegaban y los conquistaban necesariamente. O sea, sí había guerras religiosas, lo que quieran, pero al final la forma de entrar a la cultura era fusionar las religiones. Entonces, por ejemplo, solo por darles una idea, en la India hay una religión que se llama Sikh. Los Sikhs es la unión entre el estilo musulmán y el estilo hinduista. Súper interesante. Entonces, gracias a Dios, pues, pero si uno no escucha a una persona que piensa diferente a uno, no lo puede entender. Es el tema de evaluar la fuente, ¿verdad? Hacemos caso omiso de la información que contradice lo que sabemos. Hay palabras que significan cosas diferentes para personas y generaciones distintas, ya lo hablamos. Por ejemplo, hay cosas que nosotros decimos, los de generación X, y ustedes, millennial, que los centennial dicen, esas palabras ya están fuera de onda, pues. Y ellos utilizan palabras que yo personalmente no entiendo. Hay palabras que no les entiendo a los patojos. Me acuerdo que hace un tiempo estuve platicando con una patoja, 21 años tenía ella, y decía palabras, yo me le quedaba viendo, decía, ¿qué estará queriendo decir? Les aseguro que no la entendía. O sea, no podía platicar tan fluido con ella. Y ojo que no estoy hablando de temas académicos ni nada, es una plática normal de ir a un restaurante y comer. Así decimos, ¿no? Las palabras tienen significados simbólicos también, dependiendo del lugar y la cultura. Y nuestro estado emocional, ya hablamos del tema del estrés, por ejemplo. No sabemos la forma en la que la otra persona ve la situación. Entonces, todo esto puede crear barreras de comunicación. ¿Okay? Inclusive hay barreras psicológicas, ¿verdad? Recuerdo yo en mi primer trabajo, a mí me costaba hablar con los gerentes. No sé quién de ustedes les ha pasado eso, levánteme la mano en digital. ¿A quién le pasó así en sus primeros chances cuando empezaba a trabajar, cuando tenía 21, 20, 19 años, que pasaba un gerente y uno se quedaba así, un gerente, qué pena hablar con ellos? A ver, ya vieron un montón. A muchos de nosotros nos pasó eso. Y esa es una barrera psicológica. ¿Por qué? Es que el otro es gerente. Ahora que ustedes ya son más profesionales, que ya son licenciados, que ya están sacando su maestría, dicen, un gerente, pues sí es gerente, pero es una persona. De repente ustedes ya son gerentes, de repente ustedes ya gerencian gerentes. Y de repente les va a tocar como a mí, ir a regañar gerentes. Es bien alegre. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Es parte del trabajo. ¿Ok? Y una barrera psicológica, por ejemplo, yo les voy a contar, ¿verdad?
cuando yo estaba aprendiendo francés, yo iba a la Alianza Francesa. Yo estaba yendo entre semana, ¿verdad? Pero en ese entonces me metí a estudiar una maestría, entonces ya no podía ir los lunes y los miércoles porque eran días de clase en la universidad. Entonces dije, pues me voy a pasar sábado, ¿verdad? No tenía otra alternativa. Me paso a estudiar sábado en la mañana, pero ese día llega mucho patojo, mucho patojo. Entonces me metí en una clase donde había muchos patojos. Y yo decía, bueno, pues la clase X, verán, número X de clase, no me acuerdo cuál era el nivel. En eso entra la maestra, ustedes. Ay, vieran qué patoja tan guapa ustedes. Yo, eso fue hace 20 y pico años, ¿verdad? Cuando aún era joven y bello. Y entonces yo veía a la maestra y era una patoja tan guapa que me distraía, fíjense. O sea, era tan bonita que yo la veía, yo la miraba y tenía su pelo así largo, colocho y una sonrisa, y encima de todo llegaba y hablaba mucho, y las mujeres tan chulas que se van hablando en francés ustedes. Y yo la oía y solo pensaba, ay, ¿cómo se irán a llamar nuestros hijos? Decía yo. Linda la muchachita, preciosa la patoja, ¿no? ¿Verdad? O sea, si yo tendría 25 años, ya ahora tenido 23, 24. Yo, así no sé cómo, y de repente yo solo la miraba que hablaba y sus ojos le brillaban, la sonrisa, y de repente, y se me quedaba viendo. Es que me había preguntado algo usted y yo en gallo, pero así en gallo. Ay, Dios, decía, no, o sea, no podía poner atención en clase. Era tan bonita la maestra que no podía poner atención. Me tuve que cambiar de sección, fíjense ustedes. De verdad, porque yo sí quería aprender. Me cambié de sección. Esa era una barrera psicológica, ¿se entiende? La comunicación no estaba fluyendo bien ahí. Va, ejemplos que les pongo de las cosas que han pasado, ¿verdad? Entonces, al final, mis estimados colegas, no es tanto lo que digamos, sino cómo lo digamos, lo que marca la diferencia. Ya hablamos del tono, ya hablamos del lenguaje corporal. No es lo mismo hacerlo con una pistola que solo hacerlo ver de manera asertiva, ¿verdad? Vemos la importancia del lenguaje no verbal, de contacto físico. Por ejemplo, cuando ustedes están interesados en una persona, cuando ustedes hablan con ella, tratan de generar un cierto contacto. Fíjense ustedes. Hay cierto contacto que uno trata de promover. Entonces, les pongo como por ejemplo, si ustedes salen a ver señoritas con un muchacho que les gusta, se ríen más, ¿verdad? Enseñan su oreja, enseñan su cuello, tratan, ay, jajajaja, y le tocan el codo, cosas muy sutiles, muy sencillas del lenguaje corporal. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los libros de Paul Ekman, que ahorita vamos a hablar de él, de lectura del lenguaje corporal. Así es, pues, así funciona el ser humano, ¿verdad? La forma en la que nos sentamos, la forma en la que miramos, las microexpresiones, todo eso es parte de estudios que así son, pues. Entonces, el contacto físico es uno, la apariencia. Por ejemplo, los mayas en el Popol Vuh decían que la higiene es una forma de cortesía hacia los demás. Qué interesante cómo lo veían los mayas. O sea, yo con mi apariencia le doy un mensaje a las demás personas. Por ejemplo, imagínense que viene Bianca y la invita a salir Jorge Alvarado, ¿verdad? Entonces le dice Jorge, ay, mira, vámonos a comer unos chucos allá al S12. Ay, muchas gracias, dice Bianca. Pero resulta que ese día Jorge llega sin bañar chuco después de un partido de fútbol, con una suplayera toda húmeda de sudor, y Bianca llega con su vestidito blanco, muy guapa, muy arregladita, bien maquilladita. ¿Cuál es el mensaje que dan uno y el otro, verdad? ¿Se entiende? Entonces, de repente, el mensaje que está dando Jorge podría ser, pues esto para mí es algo que no tiene mucha relevancia porque ni siquiera me importó arreglarme. En cambio, Bianca dice, yo estoy siendo muy respetuosa y si él me invitó a comerme un hot dog, aunque me manche de mostaza, que me importa, voy a llevarme mi vestido blanco, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces hay mensajes en la parte de apariencia. La voz, el tono de voz, ya lo platicamos, el entorno, fíjense, pues está el entorno, el diseño arquitectónico y los objetos. Estos son elementos estructurales. ¿Se recuerdan de los elementos de la cultura? Estos todos son elementos estructurales. El tiempo
el tiempo es algo también que da mensajes muy importantes. Usted, por ejemplo, se va a encontrar con que las personas de más alto rango tienen un uso del tiempo distinto. Ejemplo, es que tenemos que esperar a que venga el gerente general a la reunión para empezar. ¿Ha oído eso en sus oficinas? ¿Sí? ¿Verdad que sí? O sea, es que hay que esperar a que venga el jefe. Pero el jefe llega hasta que se le pegue la regalada gana de llegar. ¿Por qué? Porque su tiempo es más importante. ¿Se entiende eso? Eso es un mensaje. Mi tiempo es más importante si no me importa que toda la empresa tenga que esperar media hora. Yo estaba ocupado porque yo soy el jefe. Son mensajes que se dan. Pero fíjense lo interesante. Les voy a poner ahora un video que nos habla del lenguaje corporal. Es una serie muy interesante que hay. Escuchemos entonces qué nos dice este personaje. He dado instrucciones a mi cliente para que no desnude. No va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No los estudiados que pretenden volar una iglesia afroamericana. Los resultados serían diferentes. Es perder el tiempo que este científico hable con el detenido. Hemos estado 4 horas con él y nada. El FBI sabe que quieres provocar una masacre. Por eso están registrando cada 1 centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. El FBI te dijo que hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que cállate. ¿Qué dirían si comenzaran por la de South? Es una fama. Dejaremos pensar. Nos centraremos en la de Londres. ¿Te parece bien? Esta es Londres. Vamos a por Londres. Esta acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? Lo ha dicho. La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lowton 1 hora más tarde. Un amigo mío. Dice que es un pirata. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas. Es su reacción cuando habla. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en su cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. Ahora fíjense en su boca. El sospechoso se alegra disimuladamente elegidos en los que buscar, lo cual me dice que no son los correctos. Ahora le cuento el nuevo plan y no sabe lo que dice. El clásico movimiento parcial de hombros, traducción, no me fío en absoluto de lo que acaba de decir. El cuerpo contradice sus palabras. Miente. ¿Eh? Cuando acusa a un sospechoso y se sorprende, ¿se puede saber si la sorpresa es real o intenta parecer inocente? Eso es una sorpresa real. Dura menos de 1 segundo en el rostro. Pero si el sospechoso está sorprendido más de 1 segundo, está fingiendo. Miente. Así que afirmo que su objetivo es la iglesia de Lawson. Y fíjense de nuevo. Disimulado desprecio. Un consejo, si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Créanme. Sí. ¿Esas microexpresiones varían dependiendo de la persona? Dejemos eso y pasemos a la secuencia del caso Kaylin en el juicio de Ojo de Mr. Kaylin, le pagaron muy bien por su aparición en la Current Affair. Desprecio de enorme desprecio. Vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de una matecata como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en nuestra casa. Ok. Muy bien, comentarios de este video. A ver, ¿qué vimos en este video que llamara la atención? Ajá, adelante.
Adelante, Alejandro. Gracias, gracias. La parte de las microexpresiones son sumamente importantes para poder detectar mentiras y para poder descubrir en qué tanto puede estar involucrada una persona. Acá en Guatemala, en la prueba de polígrafo es muy conocido esta forma de lenguaje o de verificación para detectar si las personas mienten, porque definitivamente cuando uno le pregunta a una persona en una entrevista si ha robado, si está involucrado en asuntos de delincuencia o si pretende entrar a la organización para cometer algún acto ilícito, definitivamente nos va a decir que no, pero al momento de mandarlo a un lugar de polígrafo, que sean los expertos que determinen este tipo de microexpresiones y de pulsaciones como tal, ahí es donde se puede notar definitivamente. Muy importante. Excelente, muchas gracias, Alejandro. Cuando lo vemos desde la experiencia, ¿verdad? Y la forma en la que se utiliza, es realmente una herramienta muy valiosa, muy valiosa. A ver, Aniel, te cuéntanos. Sí, yo primero que todo, maestro, esa serie muy buena, Lie to Me, muy buena. Yo veo que en mínimas expresiones sacó unas conclusiones bastante certeras. Lo perfiló bien al delincuente y creo, vemos lo que mencionaba la compañera en un comentario, que un gesto puede ser mucho más que una palabra. Totalmente. Un gesto dice más que 1000 palabras, decían por ahí, ¿verdad? Y totalmente válido. De hecho, Paul Ekman, o sea, tú nos cuentas que esta es una serie de televisión y efectivamente, esa serie se basa en la información que propone Paul Ekman en sus trabajos de investigación. Y él nos dice que mientras que nuestros pensamientos son totalmente privados, la mayoría de nuestras emociones se detectan por una señal distintiva que ayuda a los demás a comprender cómo nos sentimos. Y de hecho, nuestro cerebro funciona de manera tal que podemos entender cómo se sienten los demás. Es lo que llamamos empatía. Hace un rato ustedes lo decían, es que es ponerme en los zapatos de los demás. Sí, pero va más allá de eso. No es solo, ay, sí, pobrecito. No, es entender el estado emocional. Eso es la empatía. ¿Y cómo es que funciona que yo sienta empatía por otro? Funciona porque hay un grupo de células que están en esta parte de aquí, en el córtex frontal, donde se ubican un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Ok? Esas neuronas espejo lo que hacen es reconocer esas señales emocionales en las otras personas. Eso es algo real. ¿Y quiénes no tienen esas formas de detectar esas señales? Personas que tienen trastornos cognitivos serios, por ejemplo, gentes que tienen trastornos como la psicopatía o la sociopatía, sociópatas, psicópatas que no logran entender el sufrimiento de los demás. Sencillamente no lo entienden, no lo sienten. Pero nosotros, que somos normalitos, ¿verdad? No tenemos un trastorno de ese calibre, porque todos tenemos algún trastorno, ¿verdad? Eso ni lo duden. Algunos lo tienen de ansiedad, otros de depresión, otros de lo que quieran. Trastornos obsesivos compulsivos, todos tenemos algo, ¿verdad? No todos estamos del 100% sanitos, pero lo que sí es cierto es que estos son trastornos bastante más serios porque afectan mucho la salud de la persona que lo padece. Entonces, quienes no tenemos esos, sí logramos detectar esas señales en los demás. Entonces, les insisto, no es tanto lo que digamos, sino cómo lo digamos. Ahora le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver a quién le podemos decir. Estíbaliz. Creo que eso es de mi clase. A ver, Estíbaliz, imagínate. ¿Qué pasaría si el amor de tu vida aparece más de 20 años después de haber terminado con él, viéndote fijamente a los ojos y sin hablar? Ya solo con la pregunta te pusiste nerviosa, ¿verdad, Estíbaliz? Ya me chivié. Ya te chiveaste, fíjate. Va, imagínate. Esto que les voy a contar le pasó a dos personas. A Marina Abramovic, que es una artista de performance, junto con Ulay, ambos artistas de performance. Performance es actuación, pero no solo es ser actor en el teatro, sino que es, por ejemplo, a través de un movimiento, a través de estar parado en una plaza, yo trato de dar un mensaje. No sé, es un tipo de arte muy interesante.
Pero esta pareja de artistas se conocieron en Holanda en los 70s, se miraron y se enamoraron, ¿verdad? Amor a primera vista, de aquellas historias románticas interesantes, que estuvieron juntos mucho tiempo y luego se separaron, ¿verdad? Y hasta la separación de ellos fue un acto de performance, o sea, ellos fueron a la muralla china, imagínense esto, o sea, vamos a terminar la relación, entonces para hacer que esto sea arte, nos vamos a ir a la muralla china, se fueron a la muralla china, se juntaron, y después se fueron caminando uno al otro lado, o sea, se fueron alejando uno para un lado, otro para el otro en la muralla china. O sea, así son ellos, ¿verdad? Artistas. Y luego de eso pasaron 23 años ustedes. 23 años. Y entonces un día estaba Marina en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, haciendo un performance, haciendo una actuación que se llamaba El artista está presente. ¿Y eso de qué se trataba? De que ella se sentaba en una silla, una mesa, y enfrente había otra silla donde llegaba alguien, cualquier persona, y se sentaba y podía admirar no la obra, sino a la artista. Es una forma de arte, ¿verdad? No todos la entendemos. Yo personalmente no aprecio tanto ese tipo de arte, pero es un tipo de arte, ¿verdad? Entonces, ese era el mensaje que ella quería. Aquí está el artista, yo soy el artista está presente. Entonces la idea es que cualquier persona llegaba y se sentaba. Pero en eso llegó alguien diferente, fíjate, Stevens. ¿Quién crees que era ese alguien diferente? Era Ulay. Entonces, después de 23 años de no ver al amor de su vida, llega, se sienta frente a ella y ella abre los ojos. Se quedan viendo fijamente un minuto. ¿Cómo te sentirías en esas gestiones? ¿Quieren ver qué fue lo que pasó con ellos? ¿Les gustaría ver el video? Sí. Bueno, el video de qué fue lo que pasó con ellos. Atención. Ella es Marina Abramovic. Miren quién se pareció.
¿Qué les pareció? Sí, de ellos, así sin palabras. Esteban, a ver, ¿qué sentiste cuando viste esto? Contanos. Yo ya iba a llorar con ella. Qué bonito. ¿Ya viste? Pero, ¿qué se habrán querido decir, Esteban? Les contamos. Yo creo que no se hablaron ni nada, pero que todavía hay un sentimiento bonito después de tanto tiempo. Y la emoción de verse, ¿verdad? Solo de ver la nostalgia de ella, todavía hay muchos sentimientos bonitos hacia esa persona. Excelente. A ver, ¿quién me puede tratar de interpretar lo que él le quiso decir a ella? ¿Vieron todos los gestos que él hacía? Él le estaba pegando un gran speech. A ver, Jeffrey, contanos. Yo siento que él como que sintió culpa. Él le quiso decir, perdón, me tuve que ir. Interesante. Interesante. O sea, era una... La expresión que vos notaste en él era como de... Me equivoqué, algo así, ¿verdad? Eso fue lo que nos interpreta Jeffrey. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere contar qué vio en esa conversación que tuvieron sin palabras? A ver, Doris, ¿qué viste tú en ese video? Cuéntame un poquito. Yo creo que, bueno, lo que les afectó más son como que los recuerdos, no sé, tal vez de todo lo vivido, de lo mucho que se extrañaba, entonces lo que quisieron transmitir. Acordarse de tanta cosa, ¿verdad? Y eso es entonces lo que ellos a través de esa comunicación lograron establecer. Sin necesidad de palabras, solo con el 93% de la comunicación. Ya después, cuando ella le extiende las manos, ¿qué habrá querido decir? A ver, Katherine, ¿qué dirías tú? ¿Qué habrá querido decir ella cuando le extiende las manos? Pues yo siento que como que le quiso decir que ahí estaba, que lo perdonaba, no sé. Bonito, ¿verdad? Alejandro dice, todo estará bien. Ese posiblemente fue el mensaje que ella le dio. Pues bueno, el mismo mensaje les doy yo. Todo estará bien. Aquí va a terminar la clase, mis estimados. Así es que nos vamos a ver en la próxima sesión. Entonces les voy a pedir un favor. Fíjense, pues, les voy a pedir un favor. Todavía no me pongan sus números de carnet en el chat. Todavía no. Solo voy a tomar la foto para que tengamos el registro de imagen. Ok, eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego, lo que vamos a hacer para el registro de asistencia, ya saben que hay dos formas de hacerlo, porque necesito que lo hagan en las dos. La primera es que lo pongan en el form que ya cada uno de ustedes tiene. ¿Okay? Yo me imagino que el doctor Paz también ya tiene el formulario de Microsoft Forms, o de Google Forms, quiero decir, para poder hacer asistencia. Entonces, por favor, ahí me ponen su asistencia. Por otro lado, aquí, en este chat, necesito que me lo pongan de la siguiente manera. Ahora van a poner primero la letra de su sección. Por ejemplo, van a poner C. Después, un espacio, el número de carnet, un espacio y después su nombre correcto y bien escrito, por favor. Entonces, su sección, su carnet,
y su nombre, por favor. Eso, muy bien, Hessler. Así merito, necesito que lo pongan. Pues ponen su sección, su carnet y su nombre completo, por favor. Y ya con esto damos por terminada la clase. Les agradezco muchísimo. Espero que a la sección E, que hoy fueron nuestros invitados, les haya agradado.